Hoy vamos a recordar cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Recuerdan que en el periodo pasado habíamos aprendido dos condiciones para decir que las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, volvemos a retomar. La primera es que si una de sus magnitudes aumenta, la otra también tiene que aumentar. Y que si una de sus magnitudes disminuye, la otra también tiene que disminuir. Esa es la primera condición. Y recordemos que la segunda era la constante de proporcionalidad, que la encontrábamos dividiendo, es decir, dividiendo sus magnitudes, siempre y entre x. En este caso, según este ejemplo, miren qué nos dice este ejemplo. Determine si las magnitudes x y y son directamente proporcionales a partir de la tabla. Vamos a verificar la primera condición. Entonces, miremos en x las magnitudes. 3, 4, 5 y 7. Miren que están aumentando, ¿cierto? Y en y la magnitud, 150, 200, 250 y 350, también está aumentando. Entonces, miren que aquí pasa lo de la primera condición, que a medida que una de sus magnitudes aumenta, la otra también aumenta. Ahora nos falta revisar la segunda condición, es decir, encontrar su constante de proporcionalidad. Para ello, recuerden que dividíamos a y entre x. Es decir, en este caso, 150 dividido en 3, entonces hacemos la división, nos da 50. Ahora con la siguiente, 200 dividido entre 4, 50. 250 dividido en 5 también nos da 50 y 350 dividido en 7 también nos da 50. Si alguno de estos datos no nos da la constante, entonces en este caso podemos decir que las magnitudes no son directamente proporcionales. Con un solo dato que no la cumpla, no son directamente proporcionales. Entonces, vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a completar estos datos según la condición que nos dice. Completa la siguiente tabla para que las magnitudes sean directamente proporcionales. Esto lo debemos escribir en nuestro cuadernito. ¿Listo? Entonces, cada uno se va a tomar su tiempito, va a realizar esta tabla teniendo en cuenta las dos condiciones que deben cumplir las magnitudes para ser directamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, nos vamos a tomar el tiempito y vamos a hacer esta primera partecita. Escribimos todo lo que aparece ahí y luego completamos esta tabla. Bueno, entonces vamos a tomarnos el tiempito para ello. Ok, entonces, después de habernos tomado ese tiempito, nos damos cuenta que los valores que faltaban por completar eran 200 y 4. Y verificamos, primera condición, estaba en 800, bajó a 400 y bajó a 200. La otra magnitud estaba en 8, bajó a 4 y bajó a 2. Si cumplen la primera condición, sus magnitudes aumentan, disminuyen. En este caso, mira, a medida que una de las magnitudes disminuye, la otra también disminuye. Ahora falta revisar la constante de proporcionalidad, entonces dividimos. En este caso, hacemos la división 8 dividido en 800 y eso nos da 0,01, ¿cierto? Entonces, ahora hacemos la otra división, 4 dividido en 400. Parte la hacemos y vemos que también nos da 0,01. Y por último, 2 dividido en 200 nos da 0,01. Siempre es y entre x. Recordemos que la primera fila es de x y la segunda fila es de y. ¿Listo? Entonces, en este caso, la constante de proporcionalidad es 0,01. ¿Listo? Es decir, que estos datos sí corresponden a magnitudes directamente proporcionales. Ahora vamos a hacer la última actividad para repasar esta parte de magnitudes directamente proporcionales, ya que en clases anteriores ya lo habíamos trabajado. Ok, entonces la actividad que vamos a hacer consiste en lo siguiente. Vamos a ir a preguntarle a un integrante de nuestra familia, bien sea mamá, papá, hermano, abuelita, ¿sí? Pero por lo general que ya sea mayor de edad, de pronto ellos ya saben lo siguiente. Entonces, la pregunta es, ejemplo, digamos yo voy a preguntarle a mamá, entonces le voy a ir a preguntar a mamá, mamá, si voy a preparar un pocillo de arroz, por eso aquí dice C de cantidad de pocillos de arroz. Si voy a preparar un pocillo de arroz, ¿cuántos pocillos de agua debo agregar? Esa es la pregunta. Por cada pocillo de arroz, ¿cuántos de agua debo agregar? Y coloquen la respuesta justamente aquí debajo. Lo vamos a hacer solamente, la pregunta vamos a hacerla solamente para 1 y 2 pocillos de arroz. De acuerdo a lo que ellos nos digan, entonces nosotros ya vamos a determinar cuántos pocillos de agua se van para 3 pocillos de arroz, cuántos pocillos de agua para 4 pocillos de arroz y cuántos pocillos de agua se van para 5 pocillos de arroz. ¿Listo? Entonces vamos a ir y vamos a preguntar rápidamente. Pausamos un momentico acá el video para que ustedes también hagan esa parte.
Bueno, después de ir a preguntar, encontramos que las respuestas son estas, ¿cierto? Que un pocillo de arroz, por cada pocillo de arroz se van 2 de agua. Entonces, para 2, 4, para 3 pocillos de arroz, 6, para 4 pocillos de arroz, 8 de agua, y para 5 pocillos de arroz, 10 de agua. Listo. Entonces, después de haber preguntado esto, vamos a aprender. Miren que primero verifiquemos si estos datos corresponden a magnitudes directamente proporcionales, porque es en lo que estamos trabajando. Entonces, miremos, ¿aumentaron las dos magnitudes? Sí y sí. Entonces, a medida que una de las magnitudes aumenta, la otra también aumenta. Ahora miremos su constante proporcionalidad. ¿Cómo la llamamos? Entonces, recuerden que la constante se simboliza con la letra K. ¿Y cómo se encuentra? Dividiendo Y entre X. Entonces, en este caso, 2 dividido en 1 es igual a 2. La constante de proporcionalidad es 2. Verifiquémosla para las demás. Magnitudes, 4 dividido en 2, 2. 6 dividido en 3, 2. 8 dividido en 4, 2. Y 10 dividido en 5, 2. Listo. Estos datos sí corresponden a magnitudes directamente proporcionales. Entonces, como sí corresponden a magnitudes directamente proporcionales, los vamos a representar aquí en esta gráfica. ¿De qué manera lo hacemos? Entonces, siempre, miren que esta es una parte del plano cartesiano, es el cuadrante 1 en el plano cartesiano. Entonces, recordemos, esta línea horizontal es el eje X, esta línea vertical es el eje Y, solamente tomamos positivos, ¿cierto? Porque pues esos son los valores a ubicar. Ahora, en el eje X va la primera magnitud, recordemos que la primera fila corresponde a X y la segunda a Y. Entonces, ¿qué magnitud es esta? Cantidad de pocillos de arroz. Entonces, eso es lo primero que vamos a marcar en cada eje. Cantidad de pocillos de arroz. Y en la segunda, en el eje Y, vamos a colocar la segunda magnitud, que es cantidad de pocillos de agua. Listo. Ahora vamos a colocar estos numeritos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los colocamos acá? Si de pronto aquí no fueran en orden, así como están aquí, que van de 1 en 1, miren, del 1 al 2 va 1, del 2 al 3, 1, del 3 al 4, 1 unidad y del 4 al 5, 1 unidad. ¿Cierto? Es decir, que como van de 1 en 1, los puedo colocar aquí tal cual. Pero si estos números no fueran de 1 en 1, en algunos aumenta de a 2, en otros de a 3, entonces nosotros aquí al momento de colocarlos en la gráfica los debemos colocar siempre siguiendo una secuencia, un patrón. Es decir, de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 5 en 5. Por ejemplo, si los coloco de 5 en 5, entonces aquí abajito coloco 5, luego en la siguiente línea 10, luego en la siguiente línea 15. ¿Listo? Pero por mi espacio no es necesario colocarlos de 5 en 5. ¿Sí? Porque miren que el mayor valor en X es 5. ¿Cuándo los coloco más grandes? Cuando, por ejemplo, me dicen que ubique, no sé, un 55. Entonces, ahí sí me sirve colocarlos aquí de 5 en 5. Por ahora no, según los datos obtenidos acá. Entonces, 1, luego sigue 2, 3, 4 y 5. ¿Puedo terminar de completar? Así aquí no esté hasta 8. ¿Listo? No hay problema, o lo puedo dejar así. Ahora en el eje Y, miren que en el eje Y están aumentando de 2 en 2, exactamente de 2 en 2, entonces sucede lo mismo. Si en este caso, como están aumentando en la misma cantidad, los puedo colocar aquí en el eje Y, pero si no aumentaran en la misma cantidad, entonces yo voy a escoger una unidad para poderlos colocar aquí, de tal manera que aumenten en su misma proporción. Entonces, en este caso, 2, 4, 6, 8 y 10. No es necesario hacer más porque hasta 10 están los datos de la tabla. Ahora, vamos a ubicarlos, los datos de estas magnitudes. Entonces, mire que me dice que por un pocillo de arroz, entonces me ubico en X porque esta es la cantidad de pocillos de arroz. Por un pocillo de arroz se me van 2 de agua y subo por esta misma línea hasta encontrarme con el 2. Miren acá, 2. Un pocillo de arroz, 2 de agua. Es decir, que justamente acá coloco un puntito. Ahora por 2 pocillos de arroz, ¿cuántos de agua? Entonces 4. Entonces subo 4 lugares. O hasta donde esté nombrado el número 4, que en este caso es aquí. Ahora, por 3 pocillos de arroz se nos van 6 de agua. Entonces justamente acá, miren. Por 3 de arroz, 6 de agua. Listo. Bien bonito ese puntico. Por 4 pocillos de arroz, 8 de agua. Entonces acá, miren. Verifico, miren, 4 y 8.
Y por último, por 5 pocillos de arroz, 10 de agua. Es decir, que justamente aquí. Listo. Después de haber ubicado cada uno de estos puntos de las magnitudes, lo que sigue es unir con una línea recta esos puntos. Recta, es decir, con una regla vamos a unir esos punticos. Yo los voy a unir con color azul. Si la línea toca todos los puntos, es decir, todos los puntos tocan esa línea, se dice que esta gráfica nos quedó bien y que sí corresponde a magnitudes directamente proporcionales, ¿listo? Pero si alguno de los puntos queda por fuera de la línea, eso quiere decir que pueden pasar dos cosas. Una, que nos quedó mal ubicado justamente ese punto, o dos, que esos datos, si nos pedían ubicar los datos de la tabla para verificar que eran magnitudes directamente proporcionales, si uno de esos puntos nosotros estamos seguros que nos quedó bien ubicado y quedó por fuera, eso quiere decir que esos datos no corresponden a magnitudes directamente proporcionales. ¿Listo? Porque todos tienen que aumentar en su misma proporción. Y listo. Este es el gráfico para magnitudes directamente proporcionales. Bueno. Entonces, ya habíamos trabajado un ejercicio en la clase pasada, en esta partecita, pero yo quería recordarlo porque quiero que tengan claro esta partecita de cómo es la gráfica, cómo encontramos la constante, ¿cierto? Y también es importante de cómo encontramos la ecuación. Entonces, vamos a buscar la ecuación para este caso. Ok, entonces en este caso, la ecuación, recordemos que tiene esta forma general y que el único valor que reemplazamos para escribir la ecuación es el de K, que es la constante. Es decir, que en este caso nuestra ecuación nos queda que Y es igual a K, la constante en mi caso es 2, según estos datos, por, puede ser con la letra, bueno, con el signo de por o con el puntico, o sin el puntico que sabemos que es lo mismo cuando está en medio de, y 2 por el valor de X, que en este caso, como es en términos generales la forma de la ecuación, así nos queda. ¿Sí? Si tuviéramos que completar esta tabla y no tuviéramos los valores en Y, ¿sí? Es decir, digamos que no tenemos a 2, ni tenemos tampoco a 4, y nos dan la ecuación y nos piden que completemos esa tabla a partir de solamente la ecuación, entonces nosotros ¿qué hacemos? Entonces tomamos la ecuación, que para la ecuación ya sabemos que tiene esta forma, y igual a 2 por x, ¿cierto? Y entonces reemplazamos, y es igual a 2 por x en este caso vale 1, entonces 2 por 1, que es igual a 12. Y miren, obtuvimos el valor de y, ¿sí ven? Entonces, eso es lo que nos permite hacer la ecuación, encontrar el valor de y cuando nos dan los valores de x. Entonces, para la siguiente, entonces, y es igual a, miren que la forma de la ecuación es 2 por x, entonces, 2 por x, que en este caso x, ¿cuánto vale? 2. Y 2 por 2 es 4. Y listo, miren. Cuando x vale 2, y vale 4. Y también lo pudimos hacer a partir de la ecuación.